Bueno, bienvenidas otra vez y bienvenidas todas las almas. Estamos en la evolución subjetiva de la conciencia y hoy vamos a compartir un mundo flotante de experiencia. Estamos llegando a los pies, sitios en el que se nos recibe con agradables palabras. Agradables palabras significan aquellas que van a llenar las preguntas, los espacios que han dejado las preguntas y las dudas, con certezas dinámicas, no con certezas paralizantes, fósiles. Nos van a dar convicción para la acción. Eso es el Bhakti. Bhakti a veces, a diferencia de lo que nosotros podemos entender, a veces como conocimiento, que es conocer algo para dejarlo ahí puesto nomás, guardarlo, chulearlo, como he hecho. El Bhakti siempre, en cada respuesta, nos va a llevar a una nueva acción. De eso se trata. Esa debe ser nuestra pregunta es, nuestro auto examen es, ¿esto que escuché me motivó a una acción particular o no? Y ahí estamos entendiendo, ¿soy un buen estudiante del Veda o no soy un buen estudiante del Veda? Entonces, se nos pide escuchar atentamente y dejar que aquello que está pasando por nuestra cabeza, siendo aceptada por el corazón, se manifieste en las manos, o sea, las manos, esa expansión natural de nuestro corazón. Entonces venimos a este lugar, los maestros lo han diseñado, lo han guardado, lo han decorado, lo han dejado lleno de sonidos y lleno de guardianes y lleno de personas que nos invitan. Hay muchos, no se pueden ver en algunas ocasiones. A mí me gustan esas imágenes que a veces salen en las caricaturas. Yo no veo un follaje y no ve nada y después de repente empiezan a aparecer como unos ojitos que se abren. Y uno dice, wow, este follaje está lleno de pajaritos o de quién sabe qué. Entonces así uno ve el mundo y dice, pero ¿qué hay aquí? La gente vendiendo cosas y vendiendo zapatos y camisas. Todo bien con vender zapatos y camisas, nada malo, está muy bien. Incluso entre los vendedores de zapatos y camisas o de lo que sea, van apareciendo ojitos, una instancia más allá. De eso se tratan estos ambientes. Tenemos que disponernos con cualquier persona que tú hables, vas a saber que él tiene una función, un rol social, pero después hay algo que lo anima mucho, pero que lo preocupa mucho y siempre hay ese anhelo por estar mejor, por tener más amigos, por tener mejores conexiones. En ese orden de ideas decimos el bhakti, la ciencia, el yoga que nos habla del alma y de los sentimientos, es necesaria para todos. ¿Cómo entablar esa conversación? Eso sí es una, una realidad con la que muchas veces nos tenemos que enfrentar con gran paciencia. No con todo el mundo vamos a llegar a cierto tipo de conversaciones, ni nosotros teniendo la apertura, ni ellos hacia nosotros. Pero los yogis dicen, vamos a abrir un mercado, específicamente así lo dicen, un mercado donde todo sea barato, donde la gente lo deja quedar mucho y se lleve lo más fabuloso, una especie de promoción. Y esto es, vamos a cantar, a invitar a que las personas canten, a hacer ciertas preguntas, a tener un rico alimento vegetariano y a permitir que surja ahí la chispa, que fluya lo que han dejado estas almas que se han abierto al mundo entero. Son almas muy sensibles, muy poderosas. Y entonces con sus palabras están haciendo justamente eso. Nos piden, si te concentras un poco en lo que aquí está y lo juntas con tu necesidad, vas a darte cuenta cuánta lógica hay y cuánta capacidad después de superar la lógica. Por eso lo estudiamos con mucho entusiasmo, porque sabemos
que funcionan. No estamos hablando de tanta cosa que se puede hablar espiritualmente. También hemos escuchado mucha palabrería, lo que a veces llaman despectivamente el esoterismo y un montón de cosas raras y de promesas. Y claro que existe la magia y claro que existe lo místico, lo que supera las reglas, pero muchas veces eso es solamente ahí eh, para, para insultar nuestra inteligencia, para sugestionarnos. Entonces, damos la bienvenida a la magia, el Señor Supremo, el mundo, la vida es pura magia, pero construyéndola con sensatez, sin mucho afán, sin deseo de engañarnos, más bien siempre teniendo presente la pregunta ¿y cuánto debo aportar yo para que el proceso sí sea real? En cualquier cosa es así, ¿sí? Necesito dar mi aporte, porque si no, ustedes saben, gratis seguramente te van a estafar. O cualquier actividad que tú te pongas, ¿no? La rutina para hacer este ejercicio en el gimnasio o lo que sea así, cuánto viene de mi aporte. Y aquellos que han madurado saben que su aporte es algo parte del proceso y es muy bonito. Entonces así nosotros dicen, la mística es súper poderosa y quiero cualificarme para no tomarla tan barata, para no engañarme con ella, para saberla valorar. Me educo básicamente. La educación me gusta mucho cuando dicen, educo el oído. Educo el oído es, imagínense, lo desarrollo de tal manera que es capaz de percibir y de apreciar cosas que un oído no educado, no. Siempre hacen el chiste con el bajo. ¿Se han escuchado? Siempre dicen, ¿quién escucha el bajo? Porque el bajo nunca, normalmente no de ordinario. Escucha la canción, ahí está la guitarra, el punteo, qué sé yo, la batería, el vocalista o el bajo, boom, boom, por allá en el fondo. Entonces siempre hacen el chiste con eso. Entonces imagínense, educar el oído, educar el ojo, educar la lengua, educar el corazón. Qué gran tarea. Dice entonces, un mundo flotante de experiencia. Y empieza de la siguiente manera. Hay muchas escuelas de filósofos ateos. Siempre hemos hablado del ateísmo en dos direcciones. Una dirección muy buena y otra dirección no tan buena. Desde dos lugares, dependiendo de la dirección más bien, ¿no? ¿En qué lugar estás tú? Entonces tú dices, estoy aquí en la entrada de la cárcel. ¿Estás en un buen lugar o estás en un mal lugar? La entrada de la cárcel. Ahí te dice alguien, yo estoy en la entrada de la cárcel. ¿Está en un buen lugar o está en un mal lugar? No sabemos. Porque Depende si va para adentro o va para afuera. exactamente, exactamente. Porque te dice, estoy en la entrada de la cárcel, y dice, pero vas para adentro. Ah, entonces estás en un mal lugar. Vas para afuera, entonces estás en el mejor lugar posible. El ateísmo es así. Estoy dudando, de hecho estoy negando, puede ser. Según mis evidencias, estoy negando. Eso es un muy buen lugar, porque significa que estás trabajando en una pregunta. Estás eh, ejerciendo tu libre capacidad de búsqueda y la estás ejerciendo bien, porque no estás tragando entero. Pero ese es el ateísmo sano. ¿Sí? Podría decir, estoy abierto a lo que pueda pasar. El ateísmo no sano es aquel que dice ya haber descartado todas las posibilidades y niega y dice, no hay más posibilidades que este, no existe tal cosa como Dios. Entonces, ahí puede verse cuán importante es la dirección, las preguntas, las negaciones, no son nada escandalosas, no son nada graves, son parte del proceso y a veces están muy bien. Se puede preferir incluso una persona que se declare atea
sensatamente, equilibradamente, que alguien que se declare creyente insensatamente, desequilibradamente. Entonces son más que etiquetas, por supuesto hemos tenido una cierta educación en cuanto a lo religioso, muy de la etiqueta y muy rápida, porque es una cosa muy mezclada con política, con poder, entonces rápidamente se necesita que la gente diga, ¿eres de los buenos o eres de los malos? A ver, ¿cómo te califico? Porque tengo que seguir con mi campaña. No hay tiempo, ¿eres de los buenos o eres de los malos? No, el sonido que verdaderamente llega al corazón no es un sonido estruendoso, es un sonido dulce y los sonidos van permeándonos poco a poco y van dándonos espacios para participar. Ese debería ser una verdadera diálogo alrededor de en qué crees o en qué no crees. Pero una vez más, eso necesita el espacio que estamos hablando ahora, el ambiente adecuado, que muchas veces no se da. Entonces, aquí específicamente se va a hablar de esa actitud atea. Vamos a ver desde qué punto de vista, pero es siempre importante considerar esos dos aspectos. Dice, el ateo más famoso en la filosofía hindú fue Charvaka Muni. Charvaka Muni es muy mencionado, efectivamente muy famoso. Su filosofía es paralela a las extremas filosofías ateas de Occidente. De acuerdo con su opinión, la conciencia es el subproducto de las combinaciones químicas de diferentes sustancias materiales. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿De dónde surge la conciencia? No se sabe, se combinaron ahí una serie de químicos y ¡pum! Apareció la conciencia. ¿Pueden tomar esos químicos y generar conciencia? No, no podemos, pero decimos que así fue. Como ven, una gran dosis de fe se necesita para esa teoría. Con la disolución de este cuerpo físico, ni el alma ni la conciencia permanece. Entonces hay que darle lugar a esto abiertamente, sin ningún miedo. Uno puede pensar, exploremos esa posibilidad. A ver, puede ser, dice, únicamente la combinación física de diferentes elementos del cuerpo permanece, así como la combinación de diferentes químicos producen algo más que los químicos individuales en sí mismos. La combinación física de diferentes elementos materiales produce la conciencia. Con la disolución de este cuerpo carnal, nada permanece. Esta filosofía fue expuesta por primera vez en Occidente por Epicuro. Dice, luego está el budismo. Los budistas dicen que cuando el cuerpo físico se disuelve, el cuerpo sutil, el sistema mental, sigue para tomar otro nacimiento. Los budistas admiten la transmigración de un cuerpo al siguiente o reencarnación. De acuerdo con ellos, aunque este cuerpo pueda desaparecer, debemos entrar a otro cuerpo de acuerdo con nuestro karma. Si trabajamos de una forma particular, entonces el cuerpo sutil, el sistema mental, se disuelve y nada permanece. De acuerdo con los budistas, no hay alma. Por supuesto, esta es una generalización hecha con fines educativos. Esas etiquetas de budista, budismo, lo mismo que con ateos, lo mismo que con cristianos, incluso lo mismo que con Vaishnavas, incluso con yogis. Hay que siempre, digamos, tomarlas con detenimiento, porque hay mucha más variedad adentro de la etiqueta, ¿sí? Entonces, habría que preguntar, ¿qué entiendes tú por tal cosa? Y es como decimos, los colombianos. Entonces, evidentemente, para ubicarnos en el mundo, digo, para fines didácticos, uno se identifica, sí, soy colombiano, la gente de Colombia, tal y tal cosa. Lo hemos hablado muchas veces en esos términos. Pero también, si estamos en una conversación y empiezan a hablar de los colombianos, tales y tales características, uno dice, wow, yo no me identifico para nada con ninguna de esas características. Entonces, son términos amplios, útiles para designar a una medida, pero nunca tan absolutos para cerrarlo todo. Siempre va a primar
la experiencia del individuo. Imagínese que el individuo fuera reducido a un grupo, qué tristeza. No, el individuo es feliz en el grupo, fortalece el grupo, toma identidad del grupo, pero no se puede reducir al grupo. Entonces, aquí hay un proceso de las diferentes concepciones. Unas dicen solo lo material, después todo se disuelve. ¡Pum! Después no, no solamente material, también es una sustancia sutil, pero la tarea también es disolverla para que ya quede nada. Aquí dice, la filosofía de Sankaracharya es similar. Sankaracharya, también famoso filósofo, con un trabajo, lo hemos mencionado, muy particular, un gran presentador del Veda. Las comentarios del Veda de Sankaracharya son muy respetados. Entendidos en su momento, nosotros podemos hacer que Sankaracharya no sea un elemento que sea un reto para las posteriores desarrollos del Veda. Entonces, tiene el Veda, lo presenta y lo hace muy bien porque de hecho lo rescata en su momento cuando estaba un poco perdido, difuso, pero con un énfasis particular en Sankaracharya, que es el que se rescata generalmente aquí cuando se habla en estos sentidos de la evolución. Entonces, la filosofía de Sankaracharya es similar con una ligera diferencia. La escuela budista dice que el alma individual no existe. Para ellos no hay alma individual permanente. Sankaracharya también ha indicado que no existe alma espiritual permanente, pero Sankaracharya afirma que la sustancia consciente Brahman existe como la realidad última. Esta es la diferencia entre Sankaracharya y los budistas. De acuerdo con Sankara, la conciencia es verdadera en sí misma. Es sólo la conciencia de una existencia separada lo que es falso. Entonces ahí vemos un súper aporte, estamos hablando ya de una sustancia espiritual, la presentación del Brahman, fundamental, digamos, para ampliar el entendimiento del mundo, eh, para ir eh, pudiendo indagar más acerca de qué hay aparte de esa teoría de que todo se acaba ahí cuando se disuelve, existe el Brahman, la conciencia, pero todavía diciendo la conciencia individual que se olvida de que pertenece al todo es el problema. Lo que hay que hacer con esa conciencia que se individualiza es permitir que vuelva a fundirse en el todo. En esta visión el alma individual es solo un reflejo de la sustancia consciente que es la última realidad. Con la disolución del sistema mental, la conciencia de individualidad del alma se desvanece. Es no existente en ese último plano de la realidad. Entonces, no existe sino el cuerpo, primero, después existe el cuerpo y la mente, pero después se disuelve y queda sin nada, así como al principio se disuelve el cuerpo y queda nada. Después, Sankaracharya dice, se disuelve la conciencia, pero no es que no quede nada, sí queda, pero queda algo no individual, indiferenciado, el Brahman. Y eso está corroborado y presentado en el Veda de muchas maneras, la existencia del Brahman, como aquella sustancia de lo que está hecho, pero no necesariamente, ahí se divide la escuela del Veda en dos, no necesariamente la conciencia individual se tiene que perder. Dice Sankaracharya aquí, continúa con los ejemplos. Él, o sea, Sankaracharya, da el ejemplo de la luna y su reflejo en el espejo. Quite el espejo y no habrá reflejo. Su visión es que todas las almas individuales son reflejos de una fuente común, Brahman, la conciencia. Y es súper bonito todas estas metáforas a las que se parecen mucho también ese trabajo de disolución, las famosas enseñanzas del Buda. Son muy bellas, muy hasta cierto punto mareadoras en el buen sentido, muy descolocadoras, porque evidentemente te pueden, de- con sus lindas imágenes, descolocar de la realidad, y eso es muy bonito, descolocar en el buen sentido, o de la aparente realidad. Entonces ahí podemos imaginarnos una luna
reflejada en un espejo. Dice, hay dos lunas, aquí tengo la luna en este espejo. Pero después quitas el espejo y dice, ah, no, me estaba inventando la otra luna. Entonces así hay un gran aspecto que sería el aspecto material, separado, una individualidad no eficiente, el famoso ego falso, que se crea de esta manera. Claro, Sankar va a decir, quítalo y listo, te fundes en el todo, pero ahí no termina. Pero dice, ese es el Brahman, la conciencia. De esta manera, Sankaracharya dice que en realidad las almas individuales son uno y lo mismo con el Brahman. Vamos a lo siguiente, dice, la interpretación de Sri Chaitanya Mahaprabhu del Vedanta es diferente de la de Sankaracharya. Sri Chaitanya dice que tenemos que aceptar la verdad védica en su totalidad, sin ninguna modificación. Entonces ahí vamos al Veda. No termina necesariamente ahí. Lo que pasa es que el descubrimiento del Brahman frente al materialismo es un súper descubrimiento. Es estrenar nuestra idea de, de una concepción distinta de la realidad. Es muy bella. En los últimos tiempos a esto han llegado los que se imaginan o aceptan la posibilidad, es una realidad ahora, que con la programación de diferentes realidades y experiencias programadas, muy avanzada, muy compleja, pero posible, se puede llegar a construir una realidad como la nuestra. Y quienes estén viviendo en esa realidad piensen que es su realidad. Entonces ahora nosotros podríamos hacer de dioses desde la programación y programar un mundo habitado por seres o por instancias que funcionen de tal manera que piensen que eso que están viviendo es la realidad. Y entonces la pregunta siguiente es bastante poderosa. Dice, si ahora existe esa posibilidad, también podemos aceptar que en el pasado existió esa posibilidad y que nuestra realidad actual entonces sea algo que se programó en el pasado y la consideramos como real. Y eso es, wow, ¿es posible? Y contestan, sí, sí es posible. Claro, ahondar mucho en eso, evidentemente puede ser un poco loco. Pero lo interesante es que eso ya está en la tradición del yoga, del Veda. Ya han aceptado esa posibilidad, ya han explorado esa posibilidad, porque como decimos ahora, cada una de estas cosas, como pensadores honestos, vale la pena explorarlas. Ya los yogis nos han dejado testimonio de cómo ha sido explorado tal posibilidad y qué se puede hacer frente a ella. No solamente, es una posibilidad, bueno, ¿qué hago? Pues no pienses en eso y ya, se desvanece. No, los yogis son filósofos serios, comprometidos y dicen, existe esa posibilidad y de cierta manera tengo que resolverla hasta donde pueda. Entonces sí existe esa posibilidad. ¿Y cómo lidiar con ella? Yoga profundo nos está enseñando qué sería encontrar las pistas de lo que es real y de lo que no es real. A cada rato hacen los chistes, no sé si ustedes han visto. Dicen, un fallo en la Matrix, cuando hay cosas como repetidas, gente con el mismo vestido, es que falló la Matrix, famosa metáfora de la película con Neo y con toda esa gente. Y ahí también lo expresa muy bien, que podemos estar justamente así en un mundo programado. Pero ¿qué sería? Cómo se escapa o cómo se comprueba, cómo se descarta esa posibilidad? Ese es el pensamiento que el yoga nos quiere enseñar a tener, en lo que nos quiere entrenar desde el corazón, desde las relaciones, para que se active en nosotros la final convicción. Es muy curioso porque se parte de un ejercicio, de una denuncia que es muy poderosa. Dice que en ese orden de ideas o por diferentes caminos, algunos filósofos actuales han llegado a decir, la conclusión de todo esto es que no existimos. Entonces el yoga hace un stop ahí y dice, bueno, estaban pensando muy bien, es muy bueno barajar las diferentes posibilidades y somos
como decimos, filósofos activos, pero ya la conclusión de que no existimos es una ridiculez. Y más bien, partamos de que existimos. Ese es el punto. Y que podemos engañarnos, por supuesto, y que evidentemente el engaño puede ser muy, muy grande. Porque cuando hablamos de Maya, no estamos hablando de que nos engañaron o nos engañó un aguacate que parecía por fuera muy lindo y resultó que no. No es ese tipo de engaño, es un engaño más grande. ¿Sí? Todo el andamiaje. Entonces se nos pide disciplina en el pensar y en el actuar, un cultivo. ¿Y de dónde va a venir la evidencia? De ti mismo, de tu propia existencia, porque de ahí partimos, del hecho de que no, de que existes. ¿En qué plano y cómo? ¿Hasta cuándo? Ese es el camino. Y ahí te liberas de esa posibilidad real, de eso que también podemos ir confirmando hasta un punto sano, de que evidentemente estamos montados en un mundo que podemos aceptar un montón de cosas como verdaderas cuando no lo son. Sí existe. No necesitamos que nos lo programen. Quizá nuestra misma mente, nuestro mismo sistema es capaz de inventarse mundos. Así lo menciona el yoga con sus diferentes ejemplos. Entonces miren qué tan arriesgado, qué tan suicida en el buen sentido de la palabra. Suicida, digo buen sentido, es que qué tan dispuesto a a darlo todo lo que haya que dar por la verdad, ¿sí? Decía en el sentido de, doy mi vida por ti. Es una frase, imagínense qué tan bonita, ¿no? Ah, no es que se vaya a matar, pero significa que está manifestando un cierto amor, un cierto sacrificio. Entonces, así el yogi cuando es entrenado filosóficamente, dice, claro, doy mi vida por la verdad, porque si la verdad es la vida misma, en verdad, entonces lo que estoy sacrificando, que a lo que llamo vida, no es la vida real, por más valiosa que me parezca. Estamos hablando de metafóricamente, por favor, entiéndanme, nada que ver con acabar con la vida no se puede acabar y ustedes saben, el yoga enseña a aprovechar este cuerpo humano, incluso en circunstancias aparentemente muy adversas, porque podemos ayudar con nuestro pensamiento el, el sistema, el gran sistema fractal del universo se ve modificado y afectado. Así que el yoga considera que nada que ver con las muertes físicas, eso otra cosa. Dice, la interpretación de Sichitanya Mahaprabhu del Vedanta es diferente de la de Sankaracharya. Sichitanya dice que tenemos que aceptar la verdad védica en su totalidad sin ninguna modificación. Sankaracharya ha aceptado solo unos pocos aforismos védicos que constituyen una representación parcial de la verdad. Sus cuatro principales expresiones tomadas del Veda son Aham Brahmasmi, soy Brahman. Tatuam así, tú eres eso. Soham, yo soy eso. Y Sarvan Kalu Idam Brahma, todo es Brahman. Entonces en el Veda aparecen estos aforismos muy concluyentes, como decimos, para transformar las vidas. Es unos datos, unas fórmulas, una manera de entenderlo que al aplicarse en la vida nos van a transformar y nos van a dar otra visión. Como las fórmulas tal cual, ¿sí? Cuando los físicos descubren sus fórmulas y las escriben en un tablero, dice, wow, qué maravilla. Y funciona así, aplícalo aquí, aplícalo allá. Evidentemente funciona. Entonces dicen, qué gran descubrimiento. Así después del mucho pensar, imagínense todas las experiencias como las rayas y rayitas y símbolos en el tablero que muestran cuando van llegando a las fórmulas o las soluciones, a los despliegues, y se resumen en estos aforismos.
Aham Brahmasmi. Soy Brahman. Tatuam así. Tú eres eso. Soham. Yo soy eso. Sarvan Kalu Idam Brahma. Todo es Brahman. Insistimos, es un tremendísimo dato. Eres Brahman, eres de una sustancia eterna. Es mareador. Es la gran experiencia hasta un punto. Justamente aquí estamos traspasando ese punto. Si Chaitanya analizó el significado del aforismo Sarvan Kalu Idam Brahman como sigue. De acuerdo con Sankaracharya, todo es uno. Él dice, Brahman Satyan Yagan Mitya. El espíritu es verdadero, el mundo es falso. El espíritu es verdadero, el mundo es falso. Entonces sí hay una estancia espiritual, pero aquí lo que estamos viendo, esta experiencia no tiene, realidad no existe, es totalmente falso. Sankaracharya determina que el espíritu, que Brahman, el espíritu, existe y que Sarva, todo, no existe. Si esto es realmente verdadero y todo es uno, entonces, ¿por qué el problema de la existencia y no existencia surge en todo? Entonces, si todo fuera una misma cosa, entonces no habría manera en que algo exista o no exista. No surgiría tal idea. El aforismo Sarva Kalu Idam Brahma, Sarva todo existe y Brahman espíritu también existe. En esta expresión muchos existen y uno también existe. Hay muchos y hay uno. Entonces, estamos ahí diciendo, si todo existiera nomás, pues ni siquiera el concepto de la falsedad podría existir. No existe el todo, existe el uno. ¿Y cuándo es lugar? ¿Cuándo da lugar a la falsedad? Cuando hay un olvido del uno con respecto al todo. Es como decir que el todo, siendo todo, no puede olvidarse del todo, porque es todo, no existe tal posibilidad. Pero no separadamente, está el todo y está el uno sí puede separarse del todo. Dice, nuevamente, si todo es uno, entonces la pregunta surge, ¿a quién estamos hablando? ¿Para quién han venido los Vedas con este aviso? Tanto lo relativo como lo absoluto existen juntos. Ellos están coexistiendo. Lo absoluto y lo relativo están también representados en el aforismo védico Tatuam así. Tú eres eso. Tat o eso está ahí. Y tuam, tú, está ahí también. Entonces tú eres eso. Sí, ok, yo soy eso. Eso existe, sí, y tú eres eso. Pero yo también existo porque está hablando a mí. Tanto la variedad como la unidad se encuentran representados en el aforismo Tattvam así. Pero Sankaracharya acepta lo uno y rechaza lo otro. De ahí que su explicación es una mala interpretación del significado original de los Vedanta Sutras. No es una interpretación adecuada de los Vedas, porque él ha metido su propia idea o concepción en el nombre del Vedanta. La interpretación de Sankaracharya del Vedanta es artificial, es egoísta y provinciana. Claro que estamos hablando para poner todo en orden. Esto, como decimos, es confidencial. Esto hace parte de una aclaración que necesita cierto énfasis. Lo vamos a encontrar en otros lugares donde se puede presentar con mayor armonía, ¿no? Un entrenador de fútbol, donde está explicándole a sus entrenadores cómo es, animándolos en su momento, para que entiendan que lo que hay que hacer, él puede decir con respecto al otro equipo, destruyanlos, elimínenlos. Pero después, cuando está acabando el partido, le dice, vaya y abrácelos, denle la mano. Entonces uno como dice, pero ¿qué? ¿Había que destruirlos, eliminarlos? Había que abrazarlos y darle la mano, dependiendo del momento. Entonces muchas veces escuchamos a los maestros ser enfáticos aquí, dice, egoísta, provinciano, tremendas palabras. Pero vamos a encontrar con que
en otros momentos, pues no, o al final del momento del énfasis, de otra manera se puede expresar. Dice, esta es la refutación de Sankaracharya dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en lo que a nosotros se refiere, no se le puede ver de otra manera. Si tratamos de seguir la interpretación de Sankaracharya, entonces, ¿qué significado puede ser encontrado en esta declaración de los Upanishads? Yatovam imani bhutani, yayante yena, yatani, yavan, jivanti. La verdad absoluta es Él, de quien todo proviene, quien está manteniendo todo dentro de todo, dentro de quien todo existe y dentro de quien todo entra en el momento de la aniquilación. Repito, si fuera verdad lo de Sankaracharya, pregunta Siddhar Maharaj, entonces cuando los Upanishads dicen Yatova imani bhutani, yavanti llena, yatani jivanti, que dice que la verdad absoluta es Él de quien todo proviene, quien está manteniendo todo, dentro de quien todo existe y dentro de quien todo entra en el momento de la aniquilación. ¿Qué significa entonces esto? Dice esta declaración que la verdad absoluta es no diferenciada, es suficiente para nuestro entendimiento aceptar su significado directo. ¿Es suficiente el significado autoexplicatorio de las palabras para entender esta declaración de los Upanishads? Si Chaitanya Mahaprabhu derrota a Sankaracharya a través del sentido común, esta es la única característica de su argumento. Él derrota a sus oponentes filosóficos no con argumentos difíciles, abstractos o intelectuales, sino con el sentido común. Cuando Sri Chaitanya quiso demostrar la supremacía de Narayan sobre Shiva, veamos otro ejemplo. Dejando atrás aquí un poco el cambio de tema y se hace énfasis específicamente en la metodología, el sentido común. Es que están describiendo una persona con características, entonces como que no hay características. Entonces, ¿qué pasa con esta descripción? Más, más así de lógica. Alguien podría decir, no, es una idea para poderlo entender hasta cierto punto, pero dice, ahí está claramente dicho, que puede ser una idea, eso ya es idea tuya. Pero si vamos a lo que el texto dice, tiene mucha claridad. Ahora vamos al otro ejemplo clásico. También, nuevamente, recuerden, hay énfasis en diferentes momentos, según el momento del partido, según la partida, lo que se quiera expresar. Y aquí estamos hablando de darle su lugar a lo personal y a manifestaciones. Entonces aquí vamos a hablar de Narayan y Shiva. También se habla. Entonces, ¿quién es superior? Pero no superior como nosotros lo entendemos, no en el superior de descarte, más bien superior en cuanto a funciones, para que tengamos más armonía en el fondo y no caigamos ahí en la triste competencia de dioses. Triste competencia es, no sirve de mucho porque cuando no hay competencia y uno se inventa la competencia, se daña la historia, se daña el cuento, ¿no? Como alguien que ustedes quieren mucho. Y ustedes preguntan, pero ¿quién es mejor? Los pueden a competir. Ustedes detrás dicen, a mí no me pongan a competir, que no estoy para competir. Denle todas las medallas al objeto de mi amor. Y así pasa en el mundo espiritual. Entonces no es una cuestión, ahí no hay esta competencia que nosotros conocemos, porque como está saturado de cariño, cualquiera que ponga a competir dice, no, pero ¿y cómo me voy a atrever yo si yo solo encuentro belleza? Ya quisiera yo que sea solo mirar este aspecto, esta persona que me van a decir que me ponga encima de ella. Ya quisiera solo mirarla, con escuchar su nombre, ya estoy feliz. No me traigan aquí ideas de competencia. Dice, cuando Sri Chaitanya quiso demostrar la supremacía de Narayan sobre Shiva, él dijo que uno solo tiene que considerar la posición del Ganges. El Ganges es el agua que baña los pies de Narayan, y aún así ella descansa sobre la cabeza de Shiva. De esto podemos fácilmente usar el sentido común para ver cuál de los dos tiene la posición superior.
Cuando Sri Chaitanya quiso demostrar que Krishna es más grande que Narayan, él señaló el ejemplo de Lakshmi Devi. Ella aspira a la asociación de Krishna, aunque ella tiene todo con Narayan. Aún así, tiene una aspiración por la compañía de Krishna. Por otro lado, las gopis no tienen atracción por Narayan. Cuando ellas se encuentran con Narayana, oran por su gracia para que su devoción a Krishna pueda ser incrementada. Entonces, dejando de lado la falsa competencia que tenemos, podemos entrar aquí con espíritu dulce, también de aprendizaje, por supuesto. Y claro, siempre según se vaya revelando a cada uno, según su baba o su sentir. Una vez más, en eso no hay por qué enfadarnos cuando estamos hablando de sentimientos y de trascendencia. Y vamos a una tienda y cada uno compra lo que quiera y estamos disfrutando todos de la salida en general, entonces no hay ningún problema, nadie puede pelear con el otro. ¿Por qué tú disfrutaste esto y no esto? Dice, no, estamos en un paseo. Entonces estamos hablando de la trascendencia, estamos de acuerdo en eso, ya tenemos la base de que está todo bien. Ahora ya puede particularmente en algún momento el paseo, alguien recomendarnos y decir, pero ya fuiste a este lugar. Es demasiado bonito. Y te pregunta, ¿y es mejor que el otro? Sí. Entonces ahí ya entramos, pero siempre bajo un cierto humor. Entonces, la metáfora utilizada dice, se habla, se narra muchas veces, el Gange nace de los pies del loto de Narayan y también se narra la historia para poder venir a la tierra, como era tan fuerte el Ganges, tuvo que ser recibido, iba a destruir todo, entonces le pidieron a Shiva, por favor, ayúdanos. Y Chiva dijo, ok, aprovecho para refrescarme un poco. Y le cae el agua sobre su cabeza. Una experiencia muy bonita. Así se puede, claro, sin con todas las distancias que hay con el señor Shiva, pero uno lo puede más o menos experimentar cuando uno está en calor o quiere refrescarse, un chorro poderoso sobre la cabeza. ¡Wow! Magnífico. Te imaginas el Ganges, nada más y nada menos. Y ya después, como Shiva tiene su hermoso cabello, va bajando así, ya se vuelve unos ríos mucho más digeribles para que Umi los pueda soportar, la tierra, y nos podamos bañar ahí. Entonces dice, si uno es los pies y otro es la cabeza, ahí se ve, sentido común. Lo que está en tu cabeza está a mis pies. Ahí se ve el orden. Y después se habla también con respecto a Krishna y Narayan. Entonces, qué posición ocupa cada uno? Dice, ok, miremos a Lakshmi. Lakshmi está con Narayan, pero quiere estar con Krishna. Mientras que las gopis están con Krishna y no quieren estar con Narayan, sino que cuando se encuentran con Narayan les pide que por favor les permita estar más atadas a Krishna. Entonces ahí se puede entender. De esta manera, aplicando el sentido común, la intuición, perdón, de esta manera, sí, de esta manera, aplicando el sentido común, la intuición, podemos juzgar la naturaleza de la realidad. La intuición será de mucha más ayuda que los argumentos obtusos. El Vedanta confirma esto en el aforismo Tarko Pratistanat. Los argumentos nunca podrán ayudarnos a alcanzar una conclusión real. Imagínense qué bello es. Está lleno de argumentos el Veda. El Veda es necesario, son necesarios los argumentos y los contraargumentos. Pero, una vez más, hasta cierto punto. No se trata solo de argumentos, lo he escuchado muchas veces. Tarko Pratistanat. No se puede solo con argumentos. Al contrario, dice, es solo la intuición y el sentido común lo que realmente nos ayudará. Entonces, por eso nos gusta, nos invitan los Vaishnavas y nos gusta así también cultivar un corazón más sencillo, espontáneo, que tome las cosas sin darles demasiadas vueltas, que sepa en qué momento tiene que darle vueltas, pero que sepa en qué momento no. Así como un juego tiene reglas, hay que seguir las reglas dan un contexto, pero a la hora del juego no es que estés
solamente ahí con las reglas. Después, el juego mismo supera enormemente las reglas. Si todas las partidas posibles de un juego estuvieran escritas en las reglas, no había ni que jugar. Después ocurre la magia. En lo que sea, en el fútbol dice, hay que hacer esto, estas son las reglas, chute para acá, chute para allá. Lo que pasa después no cabe en un papelito, no cabe en los argumentos. Después hay narradores muy chéveres con mucha poesía que lo narran, intentan acercarse a eso. El mismo ajedrez tiene sus reglas, pero lo que pasa en la partida no se puede resumir en las reglas de un librito. Están propiciando que después haya espontaneidad, haya risa, haya trucos. Entonces, así están los argumentos, pero la realidad, el Vedanta, la conclusión, tiene más que ver, como sabemos, con el lila, con el juego, con lo que pasa después, no con el argumento. Entonces dice, al contrario, solo la intuición y el sentido común lo que realmente nos ayudará. Esta es la recomendación de Sri Chaitanya y esta es la manera como refutó a muchos eruditos, incluyendo al gran todo conquistador Digvijay Pandita de Kashmir. Todo esto está narrado en historias, la vida de Chaitanya 500 años atrás en la India y de muchos otros. Ahí nosotros vamos nutriéndonos del famoso ateo por donde empezó todo esto, Charvaka Muni, conociendo más de Sankar. Bueno, entendiendo que hay también un lila detrás, todo esto está muy amablemente dispuesto para nosotros como unos maestros, todos aportando y contrastando, y nos sentamos a escucharlos, y en esta escucha lo volvemos también un sentir de oración. Nos queremos acoger amablemente, sin, sin pretensiones de ningún lugar en el universo particular. El único lugar que se nos pide es aspirar al de servidores, al de compartir esto amablemente. Por supuesto, ir sanando nuestra falsa identificación, todo lo que nos tortura y quitarle la máscara y descubrir era yo mismo haciendo bulla con mi propia falsa visión del mundo, como el meme que está el primer plano de una cara, un muchacho aplastado por una bota. Y uno dice, wow, qué opresión le están haciendo a ese muchacho. Después abren el plano y resulta que la bota es el mismo, con la mano dentro de la bota aplastándose al mismo. Pues sí, hay mucho por resolver en la propia concepción, por eso cantamos el mantra, nos acogemos a escuchar y celebramos con mucho agradecimiento que existan estos lindos textos, estos espacios, como decimos, ocultos muchas veces para nosotros y para mucha gente todavía, como los ojitos en el follaje, que uno no los ve, y de repente hay un montón de pajaritos ahí, no los había visto, y aquí hay otro y otro. Así, esa es la visión de dónde están los maestros, dónde está la sabiduría. Como el Veda nos dice, siempre dispuesta. Gaura Premanandi Hari Hari Bol.